Pues qué bueno que ya estamos juntos. Manrique no va a acompañarnos el día de hoy, tuvo que viajar. Entonces, estamos los que estamos y vamos a proceder a dar gracias en este día. Eh, Helen, ¿qué tal que das gracias, por favor? Sí, eh, papá, te damos gracias, gracias por este día, gracias por todos los que estamos aquí reunidos para recibir de tu palabra, recibir de tu verdad directamente a nuestro espíritu. Te damos gracias por lo que nos vas a revelar hoy. Gracias por este hermoso día. Te damos gracias porque tú nos sustentas, porque tú nos provees de todo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí conectados y por los que van a recibir de ti en este video, Padre, por todos los que lo van a ver después. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues estamos en nuestra nueva sesión, creo que es la quinta sesión de este primer capítulo de la serie que es Vivir mi adopción, y estamos entendiendo que el gobierno de nuestra existencia ahora como nuevas criaturas opera en base a dos cosas, las que Dios hace en mi vida, pero eso ocurre solamente cuando yo elijo participar. Y hemos estado viendo esto como preámbulo para poder entender las obras de Dios que me transforman y que son 4 acciones divinas operadas por el Espíritu Santo: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Y el Espíritu Santo nos ha guiado a ir y trabajar en esta parte del gobierno de nuestra existencia previo a entrar a hablar directamente de cada una de estas acciones divinas, porque lo que hemos estado viendo en estas semanas nos está trayendo a la fe, la verdad que Dios nos está ministrando, nos está trayendo a la fe que permite que Dios nos, nos traiga verdad, nos permita caminar en ella. Entonces hemos estado ocupados en las últimas sesiones en comprender las obras de Dios en mí, y uh, ha sido bastante interesante. Hemos llegado hasta la página, mitad de la página 8, que es donde concluye el, el, la exposición y la introducción a las obras de Dios en mí. Y debido a que esto marca un punto importante, terminamos con 3 preguntas. La primera es: ¿estoy dispuesto a renunciar a mis obras para permitir y respetar que Abba realice en mí su promesa? Y esto va de la mano con el arrepentimiento de obras muertas. Pero vimos otro segundo aspecto, que es: desecho lo que otros han hecho en mí, las obras de otros en mí, incluyendo las obras del diablo. Y estuvimos hablando de eso, pues no profundamente, pero entendiendo que nos corresponde elegir desechar todas las obras que no sean obra de nuestro Padre en nuestra vida, para venir a ser exclusivamente hechura de Dios. Y tercero, recibo su palabra y la fe que Él me regala para creerle y así poder confiarme a Él, para ser transformado en la semejanza de Jesús. Entonces, quisiera que iniciáramos esta sesión
con sus comentarios, los comentarios de cada uno en relación a toda esta sección que hemos visto y a estas preguntas que cada uno hemos tenido ahora oportunidad de procesar. Y vamos a empezar con las damas, así que empecemos con Estrella, ya que Helen dio gracias, y luego Helen y después los varones. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que nos compartas al término de esta sección que estamos viendo, que nos compartas respecto a lo que has recibido, la verdad que has recibido respecto al gobierno de tu nueva existencia, a las obras de Dios en ti, a las decisiones a las que somos invitados en la página 8. Ok. Creo que fue muy bonito escuchar la vez pasada, ¿verdad? Esta parte, porque lo que me gustó es que está puesto punto por punto, ¿no? Me encanta cómo están haciendo los documentos porque te lleva a hacer decisiones específicas, ¿verdad? Porque yo esas decisiones ya las he hecho, pero no las habías visto escritas. Por ejemplo, la primera dice: estoy dispuesta a renunciar mis obras para permitir y respetar que Abba realice en mí su promesa. Pues Dios ya está haciendo eso en mí, ¿verdad? Y yo claro que acepté eso, lo reconocí, ¿verdad? Que yo estaba viviendo en mis obras muertas, y y desde ese día pues todo ha cambiado en mi vida, ¿no? Luego también el siguiente punto dice: desecho lo que otros han hecho en mí para ser exclusivamente, disculpe, hechura de Dios. Esta parte es muy importante porque no nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto lo que otras personas han hecho en nuestras vidas nos afectan en nuestra relación con Dios. Cuando mi Abba me mostró eso, fue tremendo para mi vida, porque yo tenía muchas amarguras, muchos guardaditos contra otras personas por las cosas que yo pensaba que me habían hecho, ¿no? Y permitiéndole a papá ayudarme a desechar estas cosas, porque en mí misma yo no podía hacerlo, él tenía que hacerlo en mí. Permitirle a él hacer eso me hizo libre, ¿verdad? De toda esa amargura, de todo ese dolor. Y luego el tercer punto dice: recibo su palabra y la fe que él me regala para creerle, y así poder confiarme a él para ser transformada a la semejanza de Jesús. Pues ese es el broche de oro, ¿no? Y claro, yo lo he hecho y eso es lo que continúo haciendo en mi vida. Gracias, Estrella. Vamos a escuchar a Helen. Sí, miren, yo lo que les puedo compartir, ahorita estaba leyendo esto, y donde dice que estoy dispuesta a renunciar a mis obras para permitir y respetar que ahora realice en mí sus obras, sus promesas. Yo les puedo compartir que hace años, pues yo aprendí así, ¿no? Que era por obras, y que tenía uno que hacer muchas obras para Dios. Y yo me invertí también en la iglesia donde estaba, mucho en querer hacer mucho para Dios. Y luego vine a vivir una situación difícil en mi vida, muy difícil para mí. Esto es
cosa personal, ¿no? Muy difícil en mi vida, en donde yo le decía a Dios que yo había hecho muchas cosas y por qué permitía que yo estuviera viviendo esa situación en la que yo me encontraba, pues deshecha, al grado de que ya no sabía ni quién era, ni por qué estaba. Y fue una situación muy difícil para mí en ese tiempo que viví. Yo luché mucho en mis fuerzas para poder salir de esa situación y pues no lo logré. Entonces, ya estando en esta fe de Dios y tuve que pasar un proceso muy doloroso en el cual me di cuenta que yo nunca iba a lograr salir de la situación en la que estaba en mis fuerzas, porque lo intenté y no pude. Entonces, viví este proceso en el cual uno mismo se da cuenta que no puede uno más con ese dolor, no puede uno más con esa angustia, con esa desesperación y que yo nunca lo iba a lograr salir de ese estado en el que estaba yo. Y yo me di cuenta y yo me rendí y entonces yo le dije a Dios, si es verdad que tú existes, pues quita esto de mí y quiero probar lo que tú dices en tu palabra, ¿no? Lo que tú nos dices que nos vienes a dar vida. Y entonces fue un proceso para mí el que yo viví y que Abba me llevó un día a sentir su amor, a sentir lo que él era y yo incluso lo dije, eres tú, esto eres tú, lo que estoy sintiendo este día, que veo el sol que brilla, que veo la naturaleza con más sensibilidad, que pues estoy sintiendo algo en mí que pues yo no lo estoy creando, ¿no? Entonces empecé yo a tener esa plática con papá y fue un día que yo sentí eso, al otro día sentí igual, entonces pude ver la diferencia de cuando él me dio esto que era él y cuando no estaba ahí, por decir, él me dio esa diferencia de quién era él. Entonces para mí fue muy claro, incluso yo anoté el día de ese día que digo, nunca lo voy a olvidar porque yo sé que es de ti. Y fue cuando él me enseñó quién era él y empecé a vivir con esa fe y esa confianza en él y que yo quería más de lo que me había dado ese día. Y fue ahí cuando yo empecé a querer vivir la vida de él. No me mostraba aún que no era por obras, pero cuando yo vine a conocer a Dios de esta manera, y fue a través de ti, Cris, que a lo mejor tú no lo sabes, pero yo un día que te escuché, yo lo sentí en mi corazón y yo dije, esto es real, o sea, esto es lo que yo necesito a mi vida, porque mi cabeza estaba muy turbada por las obras, por lo que yo había hecho y porque no había bendición, según yo, en mi vida, ¿no? Si yo había hecho por Dios, ¿por qué no había bendición en mi vida? Y cuando yo escuchaba a través de ti, yo desde ese día ahí me quedé. O sea, yo dije, esto es para mí y esto yo lo creo. Y entonces empecé a vivir esta vida ahora, esta verdad de papá, de parte de papá, y me empezó él a mostrar y me ha ido mostrando y cada vez es más y más. Y pues he entendido que pues todas esas obras que yo hice pues no eran para bendición y no eran obras de las cuales nacía una hija de Dios, ¿no? Y entonces pues le doy gracias a Abba porque todas estas fortalezas, esas obras que se habían creado en mí pues ya no están. Y le doy gracias a Abba porque él ahora me enseña, ¿no? Que no iba por ahí, o sea que él no era para que yo hiciera para él, sino que él a través de mí. Y pues en esa parte pues tuve que morir, se podría decir, para poder vivir la vida de Abba. Tuve que despojarme de mí misma porque yo ahora lo entiendo y lo tengo muy claro que en mis fuerzas yo nunca lo voy a poder hacer y que necesito a mi Padre, al Espíritu Santo en mí para poder yo vivir esta vida, ¿no? Y me ha dado un entendimiento de esta manera, ¿no? Que ahora veo la vida con sus ojos y empecé a valorar todo lo que hay alrededor de mí, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, esta casa que yo tanto se la pedí, o sea, yo la disfruto y le doy gracias a Abba porque ahora sé
su verdad y la entiendo de la manera que él me la está dando, y pues yo le doy gracias a él por eso. Y en la segunda, que desecho todo lo que otros han hecho en mí, pues es eso lo que yo les he contado, ¿no? O sea, que me hicieron creer que era de esa manera, ¿no? Pero le doy gracias a mi padre que ya vino a destruirse eso, y ahora recibo su palabra y la fe que él me regala, y pues ahora les puedo decir que después de vivir ese proceso, y de darme cuenta que no era por mis obras, no era por mí, no es en mis fuerzas, ahora yo vivo mi vida por fe. Cualquier cosa, no les voy a decir que de repente me salgo de fe y de repente ando así, no sé ni para dónde ir de repente, pero sí, tratando de vivir esa fe de mi papá, porque lo he comprobado en mi vida. O sea, he comprobado que cuando yo le creo a mi papá, se hacen las cosas. Y he vivido muchas cosas en lo físico, de enfermedades, y me han diagnosticado muchas cosas. Incluso yo me llegué a picar, yo estuve estudiando enfermería, y pues yo tengo conocimientos un poco de enfermería, entonces yo los inyecto, yo les tomo la presión así a las personas que me piden. En una de esas, yo inyecto a una persona que tiene SIDA, y yo no sabía que tenía SIDA, y yo me pico. Entonces viví un proceso de miedo, de temor, de angustia, pero lo decidí vivir con mi papá y en fe. Entonces yo cada año me tengo que hacer unas pruebas, porque son para descartar, son 3 años, 4 años. Entonces yo me tengo que hacer unas pruebas, pero yo le creía a mi papá que no me infecté, y pues como de las muchas otras cosas que les puedo venir a decir de mi físico que he padecido, pero que yo lo estoy viviendo en fe. Y pues pueden decir muchas cosas los médicos, pero yo ya ahora le creo a mi papá, decido creerle porque es una decisión. Entonces pues yo ahora vivo con esa fe de parte de mi papá. Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Helen. Qué hermoso es que en cada uno de estos testimonios vamos viendo la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Y entendiendo, pues si Él empezó, es mejor dejarlo que continúe hasta que termine con esta obra maravillosa que está realizando en cada uno de nosotros, ¿no? Marco, por favor, coméntanos. Sí, eh, estas preguntas son muy interesantes. Yo definitivamente estoy dispuesto a renunciar a mis obras muertas, y estoy convencido de esto, de que pues he vivido mucho tiempo queriendo yo hacer la obra de Dios, y que esto es imposible para un ser humano, que es imposible para mí transformarme a mí mismo, y que solamente Abba lo puede hacer. También se me hace muy interesante la segunda pregunta de renunciar a las obras que otros han hecho en mí. Ha sido para mí muy liberador los versículos del capítulo 1 de Juan, el versículo 13, donde rompe con el linaje de carne, con el linaje de sangre, y con el linaje de varón de mi papá, de las obras de mis padres, para hacerme exclusivamente hijo de Dios, ¿no? Y estarme construyendo como hijo de Dios a semejanza de Jesús. Y definitivamente yo sí recibo la promesa de Dios de hacerme como Jesús, y estoy al 100% en esto, anhelando el trabajo de mi Padre, cada cosa que Él hace en mí,
cuenta de que no importa a dónde me lleve o qué cosas tenga que vivir, todo esto está hecho en amor y se cumple la promesa de que todas las cosas ocurren para bien de aquellos que lo aman, y que pues Él me está haciendo como Jesús en cada situación que vivo, tanto de salud como económica, como familiar, como laboral, que está haciendo un trabajo integral en mí que es maravilloso, en mi cuerpo también, y bueno, pues lo recibo totalmente. Gracias. Gracias, Marco. Y Félix, ¿puedes compartir, por favor? Sí, con mucho gusto. Respecto al primer punto o pregunta, yo puedo decir que no solo renuncié a las obras muertas, sino que también me arrepentía y me sigo arrepintiendo. Como dijera el salmista, ve en mi corazón si hay algo oculto todavía. Y le digo a Dios, muéstrame eso, y me arrepiento, ¿no? Definitivamente, porque el Espíritu Santo nos va haciendo entender, y gracias a Dios por su palabra, ¿no? Y la revelación que nos ha dado de su promesa maravillosa. En cuanto a la segunda pregunta, me quedé corto en un comentario de la sesión pasada que tiene mucha relación con esto. Yo decía de la influencia que los líderes religiosos tuvieron sobre mi persona, donde nos llevaban a tener un espíritu de competencia, ¿no? Y eso también nos llevaba al activismo religioso. También de eso estoy arrepentido, y que esa malformación que se nos dio pues quede anulada en el nombre de Jesús. Pero también viene a mi mente la formación que los padres nos dieron, ¿no? Tal vez en su ignorancia nos enseñaron cosas que están muy lejos de la verdad de Dios, y creo que también hay que renunciar a todo eso y todo aquello que estorbe el proceso de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Con relación a la tercera pregunta, es de si recibo su palabra y la fe que Él me regala para creerle, constantemente, diario a diario, yo le digo a Dios, dame el poder para creerte, que es la fe, ¿no? Y qué importante es que Dios trabaje en nuestra vida en esto, porque lo contrario a la fe es la duda, y la duda es el coco de la mayoría de los creyentes, ¿no? ¿Verdad? Que nos quiere apartar de la verdad de Dios. El enemigo la usa para desenfocarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Hacernos ver las cosas que nos hacen falta y no lo que ya Dios nos dio. Y me llama mucho la atención del salmista David, ¿no? Que siempre daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, desde pequeño, desde adolescente, cuando va a enfrentar al gigante y convencer al rey de que le permitiera, enfrentarlo. Él dice, no, si Dios a mí me ha dado el poder para destruir a sus enemigos, me dio el poder para matar osos y desquijar leones, ¿no? Entonces es un testimonio maravilloso que él va llevando, y en cada ocasión él lo decía. Y pese a que sus enemigos pues
Le decían, bueno, ¿dónde está tu Dios? Cuando él estaba en circunstancias difíciles, ¿no? Él podía hablar con su alma y decirle, no tienes por qué estar enlutada. Todavía hay razones poderosas para servir a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios. Y creo que la fe es vital para el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Y sin darte coba, Cris, y ya le pedí permiso, papá, quiero agradecerte aquí públicamente, hermano, que desde que Dios me dio el privilegio de conocerte, tú sabes que hemos seguido, ¿verdad?, estas verdades, esta enseñanza, y gracias por ese corazón para compartirnos, porque no cualquiera da lo que Dios le ha dado, la verdad es esa, ¿no?, materiales y demás, y como lo dije en una ocasión, yo no me muevo de aquí. Es la verdad que Dios me ha revelado, la he encontrado después de haber participado en tantas escuelas y cosas, ¿no? Y de aquí no me muevo y sigo adelante en el nombre del Señor, recibiendo de Dios. Y bendigo tu vida, hermano, la vida de tu familia y la de nuestros hermanos en la fe también, que ellos me edifican mucho, porque veo la transparencia con que ellos hacen las declaraciones de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, porque uno se desenmascara y como dice Estrella, ya no hay guardaditos ahí, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho al crecimiento nuestro. Bendiciones para todos. Gracias, hermano. Muchas gracias, Félix, y gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, pues creo que esto que el Espíritu Santo ha hecho de introducirnos a las diferentes verdades que conjuntan lo que hemos estado viendo en esta sección, va a continuar creciendo, ¿sí? El arrepentimiento de obras muertas vamos a ser llamados a practicarlo vez tras vez, no necesariamente porque estemos reincidiendo en lo mismo, sino porque ninguno de nosotros puede procesarlo todo en un instante, ¿no? Entonces vamos a ser traídos conforme el Espíritu Santo determina, porque Él es el encargado de convencernos de pecado, convencernos de justicia y convencernos de juicio. Y quizás sea muy importante aclarar para que no quede esto allí nada más volando, que la convicción de pecado es obviamente necesaria, ¿no? Si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Pero la convicción de justicia es tan importante como la convicción de pecado, porque de la manera más sencilla, la convicción de justicia es que el Espíritu Santo te convenza de que Dios te ha hecho justicia, que tú no naciste pecador porque tú lo elegiste, que lo heredaste y practicaste el pecado, pero ya no eres esclavo, se te ha hecho justicia, entonces no te quedes ahí. Si Dios no ha sido injusto contigo en decir, pecaste, pues ahora te condeno eternamente, punto, se acabó. Porque mi ley dice que la paga del pecado es muerte. Pero la justicia divina nos ha traído a la opción, porque no es obligatoria la justicia divina, en el aspecto de que todos tienen que aceptarla. No, se nos presenta y ahora podemos ser libres de la maldición de Adán, de su legado, de su genética, de todo, y ser hechos hijos de Dios. Esa es la justicia de la que tenemos que estar tan convencidos como convencidos del pecado, ¿sí? Y son convicciones, que es una palabra mayor, ¿no?, de mucho peso, que deben de sembrarse en nosotros. Y luego la convicción de juicio,
Es una convicción necesaria, que el juicio sobre el pecado ya fue ejecutado en Cristo. ¿Te das cuenta? Porque si no tengo eso como una convicción, entonces todavía soy sujeto de condenación, de temor, de duda, de inseguridad. O sea, no puedo entrar al reposo porque sigue ahí pendiente el juicio, ¿no? El juicio me puede caer encima y híjole, ¿qué va a pasar? Esa es la condición humana, pero no es la condición de los hijos. Entonces tenemos que ser traídos a estas tres convicciones. ¿Sí? La convicción de pecado. Ciertamente participé, fui esclavo. Sí. Y cada vez que el Espíritu Santo diga, mira, eso es pecado también, reconocerlo. Pero así como reconozco eso, debo tener, y Él me va a guiar a la convicción de justicia y me va a guiar a la convicción de juicio. ¿Sí? Para que yo procese las tres cosas. Gracias, Padre, por hacerme ver este pecado. Aquí está. Gracias por haberme hecho justicia, porque ya no soy sujeto de condenación. Y gracias porque has juzgado el pecado en Jesús. Y ahora yo vengo a recibir el producto de ese juicio, y el producto de ese juicio se llama perdón y limpieza. Entonces, ten por favor, aunque eso no está ahorita escrito en la guía, quizá lo vamos a añadir, incluir, porque es algo muy importante, pero por favor ten presente esta maravillosa provisión de parte de nuestro Padre, que hace posible que podamos vivir nuestra adopción. De otra forma, imagínate, ¿qué sería de nosotros, no? Adelante, Félix. Por favor, Cris, incluye eso en las guías, hermano. Eso es una revelación maravillosa. De veras. Pues Dios me ha permitido compartir de esos tres aspectos, ¿no? Pero ahorita el Espíritu Santo me trae una revelación mucho más amplia sobre el tema de las convicciones. Muchas veces hacíamos, bueno, en mi caso yo hacía mucho énfasis en la convicción de pecado, ¿no? Pero no en las otras dos convicciones que son tan valederas como la primera. La convicción de justicia que nos libera, ¿no? De eso. Y sobre todo la del juicio nos hace plenamente libres y capaces de poder recibir de Dios. Gracias, Cris, de veras, por este comentario tan maravilloso, ¿no? Pues gracias al Espíritu Santo que hace su chamba, ¿no? Y nos va revelando cómo opera esta gracia que nos ha sido dada. Es asombroso. Ya me hiciste el día, hermano. Gloria a Dios. Y para el domingo esto tiene que salir ahí a compartirse también en el nombre del Señor. Bien. Entonces se dan cuenta, las obras de nuestro Padre son perfectas. No falta nada. Cuando Él eligió, y lo hemos visto en las guías anteriores, la guía de la invitación a ser hijos, que contiene el capítulo 1 de Efesios, ¿no? Que nos hace ver que esto es algo que Él predispuso por el puro afecto de su voluntad, pero el haberlo predispuesto no se quedó en, un día lo voy a hacer, sino Él se ha ocupado en prepararlo todo, en disponerlo todo, en proveerlo todo y en comprometerlo todo, como lo vimos en la introducción a las obras de Dios, para hacer realidad su promesa y su pacto en nosotros. Entonces es algo maravilloso, algo de veras asombroso conocerlo, y nos corresponde a cada uno como hijos e hijas de Dios el entender estas cosas, porque si no hay entendimiento, entonces
nos perdemos. Adelante, Estrella. Quiero decir algo. Creo que esto me tocó muchísimo ahorita, porque yo tengo un problema con eso. Siempre lo he tenido, ¿no? De decir, de yo acusarme más de lo que... Ay, no sé si puedo ni hablar. Pero de ver el pecado en mí, y eso que Dios lo ve de veras como es, ¿no? Pero, a ver si puedo explicarme. Cuando yo he visto faltas en mí, ahora odio las faltas, pero antes me odiaba a mí misma. Porque decía yo, pero ¿cómo es posible? Si Jesús murió por mí, mira lo que estoy pensando, mira lo que se me está viniendo a la mente. Mira cómo estoy sintiéndome, ¿no? Y yo reconocía eso como pecado y como ofensivo hacia Dios y todo, y decía yo, pero yo no puedo ser así. Si yo amo a Dios, si yo soy hija de Dios, si yo soy sierva de Dios. Entonces yo me odiaba a mí misma. Ahora con lo que acabas de decir de que Dios, de que no escogí ser pecadora. No sabes lo que me hace eso. Oiga, es contra esa culpa me he rebelado toda mi vida. Porque yo no escogí eso, ¿no? Pero yo he querido ser buena, yo he querido agradar a Dios toda mi vida. Entonces eso me da una libertad enorme de saber que Dios lo sabe y que Él no me culpa. Que Él sabe que yo heredé eso, que yo no lo escogí. Y que Él ha provisto todo para devolverme esa pureza que está en Jesús, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. Gracias. Sí, es algo poderosísimo y por eso está catalogado por el Espíritu Santo como una convicción. ¿Sí? Nuestro ser opera en base a convicciones y en el cuadro del Espíritu que vamos a conocer. Algunos ya han visto la guía Soy una nueva creación y está el cuadro de lo que es nuestro espíritu y cómo opera. Allí está algo que se llama convicción. Entonces, es tan importante esta construcción de nuevas convicciones, porque estábamos convencidos de otras cosas. La naturaleza humana tiene su juego de convicciones, pero en ser hechos hijos, todo es hecho nuevo, todo. Y las viejas convicciones tienen que ser destruidas. Y esto es obra de Dios, ¿verdad? El hacer todo esto. Pero es maravilloso llegar aquí y poder entender y permitirle al Espíritu Santo establecer tu vida en estas convicciones divinas. La del juicio es tan fuerte como las otras. La del pecado te hace pedazos si no conoces las otras. Porque es donde en Romanos 7 Pablo llega a esa declaración y lo que muchos no entienden y tuercen porque no lo entienden es que Pablo está hablando de su estado presente y no es correcto. Él está refiriéndose a su estado bajo la ley, en su estado humano. Y él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la convicción de pecado te destruye, te hace trizas. Y por eso el Espíritu Santo no ministra nada más la convicción de pecado. ¿Te das cuenta? Sino Él ministra 3 convicciones. Y Jesús lo habló. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en nuestras vidas, esas convicciones deben ser puestas por Él, alimentadas por Él, establecidas por Él, pero nos corresponde a nosotros recibirlas y aprender a vivirlas, ¿no?
porque eso agiliza tremendamente tu limpieza. Y como ustedes están comentando, cuando te quedas atorado en la convicción de pecado, terrible, ¿no? Si solo te quedas con convicción de pecado y justicia, eso tiende al error de no ir a la limpieza, porque decimos, pues yo no tuve la culpa, entonces pues está bien. No, no está bien. No tuviste la culpa, pero practicaste el pecado. Entonces, la convicción de juicio nos lleva a la limpieza, nos lleva a decir, gracias Padre porque juzgaste el pecado y vengo a recibir el fruto de la muerte de Jesús para ser limpio. Entonces es un proceso completo, ¿no? Que te lleva a la limpieza y a la libertad prometida. Pues gracias a Dios. Es maravilloso cuando el Espíritu Santo nos suelta algo así, ¿no? Y nos, nos hace ver a todos que estamos bien, estamos seguros en esta adopción, porque Abba la preparó en toda su capacidad, su sabiduría, su poder, su amor. Eso es maravilloso. Bueno, si está bien con ustedes, avanzamos. Un momentito, Cris. Adelante. Solamente quiero darle gracias a mi Abba en público porque de veras me hacía falta esto. Últimamente he tenido unas crisis personales en mi crecimiento en esta área precisamente, y creo que esto es lo que yo necesitaba oír para continuar mi limpieza. Y creo que esto es lo que me estaba atorando. Pues gracias. Yo le quiero decir a mi Abba en frente de mis hermanos que amo con todo mi corazón, que le alabo y le doy gracias por esto. Amén. Amén. Muy bien. Si algo nos debe quedar claro es que si Abba no lo hace, no lo queremos en nuestra vida. Si no es obra de Él, ya no. Ni lo nuestro, ni lo de otros, y mucho menos lo del diablo. Vamos a poder ser santificados en ser hechura suya, nada más. Y de nadie más. Adelante, Félix. Cris y hermanos, tengo una sugerencia. Siento en mi espíritu que debemos agradecerle al Señor en este momento. Los invito a que juntos le demos gracias a Dios por esta revelación tan maravillosa. Como decía Estrella, yo creo que no es solo ella la que ha batallado en esta área, ¿no? Sino que todos, de alguna manera, y nos hemos hasta tal vez sentido condenados, ¿no? Pero a Dios gracias porque Él abre nuestro entendimiento respecto a que ya hemos sido justificados por el Señor, ¿sí? Y que el juicio ya está dado también. Y todo está consumado. Los invito, no sé si... Adelante, mi hermano, adelante. Que oremos todos juntos lo que Dios pone en su corazón, ¿sí? Padre, te damos gracias. Gracias. Por la revelación de tu palabra. Por el amor eterno con que nos has amado, Padre.
Gracias porque tú no culpas a nadie. Todo lo contrario. Gracias porque a la luz de tu palabra nos haces libres, Señor, de todo aquello que quiere impedir nuestro proceso, nuestro desarrollo en la promesa tuya. Te bendecimos, Espíritu Santo, gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos has hablado una vez más en este día, llenando nuestro corazón con esa verdad gloriosa. A ti te doy la gloria y la honra. Te la damos juntos, Señor, como hijos tuyos en esta sesión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Amén. Pues ya tenemos un grado más de reposo, ¿verdad? Amén. Una razón más para entregarnos, confiarnos a nuestro Padre y permitirle a Él hacer sus obras en nosotros. Sí, gracias, Señor. Pues en este gozo de sabernos seguros en Abba, vamos a aprender ahora con el Espíritu Santo la importancia de nuestra elección de participar del proceso de nuestra adopción. Y lo primero que vamos a procesar con él es, hay dos cosas aquí importantes. Una es entender la razón o reafirmar la razón por la que nuestra elección gobierna nuestra existencia. Y de parte de Abba es amor, ¿sí? De parte de Abba es que en su naturaleza Él no esclaviza, él respeta. Cuando Él te creó, me creó, nos dotó de autoridad personal y esa autoridad personal la respeta. Y esto es un punto de transformación enorme para todos nosotros, que no solo se detona, por ejemplo, lo que acabamos de recibir de revelación, es un detonador, pero la transformación es un proceso vivencial. Sí, porque ahora eso que podemos ver tiene que ser incorporado a la vivencia diaria, a la manera de pensar, de creer, de ser, de hablar, de conducirnos. Entonces, de parte de Abba, Él tiene un respeto absoluto por tu persona. Y eso va totalmente en contra de los conceptos humanos de ser dueño, ¿sí? Y de ser rey, de tener autoridad. Entonces, para el humano, en la síntesis de toda su comprensión de autoridad se resume en esta frase: el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sí? Entonces, cuando dices, bajo ese esquema de pensamiento, dices, Dios es todopoderoso, ¿qué tienes que pensar de Él? Es absolutamente corrupto. ¿Te das cuenta? Y eso crea un conflicto en las mentes de los seres humanos que creen en que hay un Dios o que hay dioses o lo que sea, porque tú ves, por ejemplo, la mitología griega y ve los actos de los dioses y puedes ver cómo en esa mitología, en esa conceptualización de la deidad, los griegos ven a sus dioses como seres bastante bárbaros, ¿no? Que viven una corrupción más grande que la de los seres humanos. Entonces, en
en las expresiones religiosas, los conceptos, las filosofías religiosas, es la palabra que anda buscando el término, humanas, que están influenciadas por el engañador, pues todas pintan este concepto corrupto de poder, ¿sí? Pero ahora tú y yo tenemos que ser traídos por el Espíritu Santo a libertad y a limpieza de todos esos conceptos que vician, que contaminan nuestra relación con Abba. Y lo maravilloso de esto es que en el momento en que tú le aceptaste como papá, recibiste a Jesús en tu corazón y le creíste a su palabra, todo lo que Él ha hecho es enfatizar su respeto por ti. Todo su poderío está a tu disposición dentro de las cosas que Él ha prescrito, que Él ha designado, provisto, comprometido. Pero todo va a operar por su poder. Pero todo ese poder está esperando tu consentimiento. ¿Sí? Y ese es el caso con todos, ¿no? Él no hace diferencia de personas. Tú puedes ver en Génesis capítulo 3, Adán y Eva y la serpiente están delante de Dios en relación a lo que ocurrió en el huerto de Edén, que fue la decisión que Eva y Adán tomaron de conocer el mal. Porque al final de cuentas esa fue la decisión. Tenían todo excepto el conocimiento del mal. Entonces decidieron conocer vivencialmente el mal. Y Dios se hace presente y no entabla un juicio en contra de ellos, sino que les hace preguntas. ¿Qué hiciste? Y Adán responde, Eva, ¿qué hiciste? Y Eva responde, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque está manifestando ese respeto que Él vive eternamente. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestro proceso de ser hechos hijos de Dios, tenemos que venir a esta relación de absoluto respeto. Pero aún el término respeto tiene que ser hecho nuevo en nosotros, ¿sí? Porque el respeto humano, muchas veces cada persona tiene su concepto, ¿no? Para algunos es, no le puedo decir nada porque eso sería una falta de respeto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo hacer este trabajo de traernos a la verdad que Jesús es. Cuando ves a Jesús relacionarse con Abba, y el Espíritu Santo te muestra aspectos de esa relación, estás siendo invitado o invitada a vivir eso. Bueno, eso nos confronta con lo que traemos adentro, que tiene que ser limpiado, deshecho, para que podamos entrar a esa libertad, ¿verdad? De atrevernos a vivir la misma relación que Jesús tiene con Abba. Y necesitamos conocer las bases sobre qué está construida esta relación. Bueno, de parte de Abba es amor, y amor, una de sus conductas es respetarte. Entonces, una vez que cae eso en tu corazón, entiendes por qué es que tú tienes que participar voluntariamente. ¿Sí? Porque no es suficiente decir, te recibo, Padre, aquí estoy, transfórmame y ahí me avisas cuando acabes. Sino es en cada cosita, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada
palabra, en cada acción, en cada cosa, todo el día, todos los días, constantemente. Y al inicio eso se nos hace imposible, ¿no? Pero como ustedes ya van comprendiendo en su vivencia con Abba, Él está presente, está atento a ti todo el tiempo, esperando tu elección. Eliges, Él participa, vives algo divino. No eliges que Él participe, Él se detiene, no vives la cosa divinamente. Y en síntesis eso es lo que vamos a estar entendiendo. Entonces Él te dio autoridad, Él respeta tu autoridad. Amor no puede obligarte, no puede esclavizarte. Y el segundo factor es libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, como está declarado en Romanos el capítulo 8, es la libertad que Jesús prometió en Juan el capítulo 8. Conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre, porque aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, para nosotros la libertad es algo nuevo, porque el concepto humano de libertad también es un concepto muy variado, ¿no? El que está viviendo en una esclavitud física, y tristemente aún hoy existe eso, pues el no tener un amo físico, una persona que sea su amo, puede sonar a libertad. Para otros es la libertad en esta y otra cosa. Pero en el instante, fíjense, en el instante en que recibimos a Jesús, fuimos sacados de esclavitud y traídos a libertad. ¿Sí? O sea, ya no hay potestad del diablo sobre nosotros. Ya no hay potestad del pecado, ya no hay potestad del temor, de la muerte sobre nosotros. Pero ¿qué de todo lo que yo le sigo dando potestad? ¿Sí? Entonces ahí está el proceso. En las obras de Dios he sido hecho libre, pero en mi interior, en mi espíritu, en mi mente, en mi conciencia, en todo lo que soy, esa libertad tiene que ser operada. Y eso es obra de Dios. Pero aquí está el punto. Para que yo le permita hacer eso, necesito saberme libre, necesito saber que yo estoy haciendo uso de mi libertad. No solamente me es dada autoridad para elegir, pero libertad. Y esa libertad hace posible que yo elija no participar de lo divino. Adán y Eva tenían esa libertad antes de pecar. ¿Sí? Por eso Dios puso el árbol en medio del huerto y le dijo, aquí está una opción, yo te digo que no participes, pero eres libre de hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ser traídos a libertad nos pone otra vez en ese estado. Ahora, usa tu libertad. Gálatas capítulo 5 dice, hermanos, a libertad hemos sido llamados. Pero miren que no usen su libertad como ocasión para la carne. Y nos da el consejo del Espíritu Santo. Firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no vuelvas al yugo de esclavitud. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no fuimos sacados de una esclavitud a otra esclavitud. ¿Sí? Somos sacados de esclavitud a libertad. Entonces tenemos que entendernos en esa libertad para poder participar de las obras de Dios
en tu vida y por medio de ti o contigo. Eres libre. Y es algo que tenemos que aprender a vivir. Quisiera escuchar comentarios sobre estos factores que estamos presentando, ¿no? que están siendo traídos aquí frente a nosotros. Dios es amor y me ama respetándome. Él me dio autoridad, la respeta absolutamente. Me ha hecho libre y yo ahora tengo que saber y aprender a vivir esta libertad. Y por eso es que Él no me obliga y no me fastidia, y muchas veces yo quisiera que me diera un jalón y no me dejara irme chueco, pero ¿qué sucede? Él no interviene de esa manera. Si interviene, el Espíritu Santo siempre te advierte, siempre, siempre, siempre. Hay muchas veces que no lo oímos porque no estamos en comunión. Pero no nos va a pegar de gritos, ni de amenazas, ni de... No hay nada de eso. Manipulación, nada de eso. Eres libre y tienes que saber vivir tu libertad. ¿Quién quiere comentar? Yo simpatizo con ese pensamiento de que yo quisiera que a veces me diera un jalón de orejas, pero, o sea, que me dijera, no, bueno, ¿verdad? Pero lo hace, pero de una manera muy suavecita, ¿no? Muy tierna, donde usa mi conciencia. O yo lo veo de esta manera. Si algo me molesta a mi espíritu, ¿verdad? O es la voz del Espíritu Santo advirtiéndome, o es algo que necesita ser limpiado. Una de las dos cosas. No puede ser ni una ni otra, no puede ser otra cosa. Entonces, si yo, ahí está mi oportunidad de escoger. Ahí está mi libertad en juego. ¿Verdad? Voy a permitir que escuchar esa voz suave y tierna que me está diciendo, espérate, considéralo, o voy a ignorarla, o si es necesidad de limpieza, pues ya sé qué hacer, ¿no? Aquí está, Padre, límpiame, yo no quiero esta porquería. Pero sí es que es muy cierto que Dios nos respeta 100%, ¿no? Pero sí hay avisos y prevenciones, ¿no? Muy, muy claramente. Y la evidencia más clara y a la que debemos estar enfocados en respetar nosotros es la paz de Dios. Si la Escritura dice, la paz de Dios gobierne tu corazón. Entonces, en el instante que se quita la paz, debemos aprender a detenernos y a reubicarnos, ¿no? Y regresar a paz, porque paz es el conector que me une a Dios. La falta de paz, ¿qué indica? Me he desconectado, ¿no? Entonces no estoy viviendo su paz. Porque es muy bonito. Alarma. Es una alarma, claro, y es una señal, y es un gobernador, y por eso dice, gobierne vuestros corazones. No te esclaviza, sencillamente te indica, vamos bien, estamos en paz. A veces estamos viviendo procesos profundos de limpieza y demás, se nos está mostrando pecados que traemos allí, pero en paz, ¿no? Y caminamos con Abba en estas cosas. Pero cuando la paz se detiene y conforme tú te permitas observar en ti mismo, en ti misma, el proceso se va haciendo más y más
Porque a veces no nos damos cuenta de esta ruptura de paz hasta que estamos aquí ya en crisis, ¿no? Pero conforme nos vamos ejercitando en el uso de nuestra autoridad, de nuestra libertad, esta distancia se va cortando hasta que llegue a ser, obviamente, permanecer en paz completamente, pero en el proceso de ser limpiados va a haber muchas desconexiones, pero que se vaya cortando para que seamos más y más y más sensibles al momento en que se rompe esa paz y detenernos allí en lugar de caminar fuera de paz hasta que ya se armó una crisis, ¿no? ¿Quién más quiere comentar sobre esto? A mí me parece fundamental eh, estos tres elementos que menciona. El amor de Dios, que está como cimiento de todo el proceso, y su manifestación en el respeto y en la libertad. Y en algún momento estaba yo platicando con un amigo que estuvo muy metido con los sufis y los concheros, y él quería que dialogáramos, pero su idea de diálogo era podernos decir nuestras verdades, ¿no? Yo le decía que ese concepto de diálogo no me interesaba, ¿no? Que para mí el diálogo requiere de dos condiciones: de respeto hacia el otro y de libertad, ¿no? Y ahora estoy entendiendo que esto realmente son las dos principales manifestaciones del amor de Dios. Y por otro lado, yo encuentro que es maravilloso. Ayer lo comentábamos, que Dios nos da tanto el acelerador como el freno en nuestra relación con Él, pero no nos deja el volante. O sea, es maravilloso que las circunstancias no están en nuestra potestad elegirlas, ¿no? Que es total y absolutamente decisión de Dios, en amor, por supuesto, siempre. Las circunstancias que vamos a vivir o que estamos viviendo, si nosotros escogiéramos esas circunstancias, pues estaríamos evitando aquellas situaciones que nos desagradan o que nos causan temor, o cosas que finalmente Abba quiere hacernos libres, ¿no? Quiere llevarnos a libertad, ¿no? Y muchas de las circunstancias que yo vivo tienen como propósito hacerme ver las cosas que están adentro de mí, que yo no he visto y que a lo mejor hasta las he estado rehuyendo, ¿no? Y cuando Dios me ubica en circunstancias que yo no quisiera, pues surgen cosas que traigo adentro, y esa es la oportunidad de hacerme libre, ¿no? De poderlas entregar para quedar libre de ellas, ¿no? Y a mí eso me parece algo maravilloso, ¿no? Que el proceso de acercamiento a mi papá pase por este proceso de destrucción de fortalezas que traigo internamente, y que me estorban en mi relación con él. Esos son los comentarios que yo tengo. Gracias, Marco. Él pone delante de cada uno de nosotros la vida y la muerte.
Sí, él nos dice, elige la vida. Como le dijo a Adán, no comas de ese árbol, no comas de su fruto, no conozcas el mal, no elijas el mal. Pero, ¿por qué hacer eso? Bueno, porque una persona libre no le puedes negar la realidad. Ahora, en lo que dices, Marco, solamente me has dado este comentario. Que estemos conscientes de que, y tú ya lo dijiste, pero quiero reafirmarlo de esta manera, que estemos conscientes de que ahora cada circunstancia que no está bajo nuestro control, cuando vienen y todo eso, muchas circunstancias son cosecha de lo que sembramos anteriormente en nuestra vida de esclavos y de ignorancia. Ahora, esas consecuencias y todas las demás cosas que vienen a nuestro día, vamos a ponerlo así, día a día, están bajo un pacto de bendición, un pacto de vida, un pacto de adopción, ¿no? Y nos corresponde ahora, en fe, abordar esas cosas para que se cumpla esa promesa de bendición. Pero somos libres y cuando no sabemos usar nuestra libertad, muchas veces elegimos esquivar. No quiero, que quítame eso, no lo quiero. Lo puedes ver aún en Pablo, ¿no? Diciéndole a Abba, ya quítame este aguijón en mi carne. Y él le dice, no te enfoques en el aguijón, estamos trabajando en otra cosa. En que conozcas mi poder. Y para eso tú tienes que estar en un estado de debilidad, porque de otra forma no te dejas, Pablo. Entonces es maravilloso, ¿no? Poder entender, bueno, entonces esto es como yo debo vivir mis procesos con Dios en todas las cosas, porque Él está esperando que yo elija, que yo use mi autoridad y sepa usar mi libertad para unirme a su voluntad, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Yo nomás quisiera agregar a esto que dijiste, que en este proceso de aparentemente estar perdiendo la vista, pues yo tengo mucha confianza en que Abba me va a sanar como me lo prometió. Pero este proceso ha generado en mi interior grandes tensiones, frustraciones, y si no podemos confiar en que Dios nos ama y en la promesa que nos ha hecho de que todas las cosas ocurren para el bien de aquellos que le aman, entonces sería imposible poder vivir esto en paz, en la paz que yo siento de parte de Abba, ¿no? Y a mí se me hace maravilloso estar haciendo esta observación porque pues yo aprendí a desconfiar, ¿no? Y de todos, ¿no? De todos, inclusive pues de Dios, ¿no? Y el hecho de ahora poder decir esta afirmación de que es posible vivir cosas aparentemente muy fuertes en paz y confiando en el amor de Dios, me habla del trabajo que Él estaba haciendo en mi corazón. Gracias. Ahí están sus obras, su testimonio a cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de allí, vamos a leer lo que está en la página 8. Dice, comprender la realidad eterna e incambiable de que Abba se ha responsabilizado de mí eternamente, me provee seguridad y me permite descansar todo mi ser en Él.
quiero hacer una observación respecto a lo que Dios nos da para poner en estas guías. Muchas de estas son declaraciones de fe, ¿sí? No necesariamente que ya podemos vivir esto al 100%, pero si tú puedes decir esto, si tú puedes articularlo en tu corazón y confesarlo con tu boca y elegir creerle a Dios, ¿sí? En base a toda la verdad y el testimonio que Él te está dando, entonces estás permitiendo la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? Porque en lugar de el enfoque en lograr, el enfoque está en descansar. ¿Te das cuenta? No es, ay, es que necesito y necesito y necesito. Estoy descansando en ti, Padre. Y todo lo que quieres sacarte de reposo, que es sinónimo de paz, ¿verdad? ¿Qué haces? Lo traes a su reposo. Me encantó lo que decía una de las participantes ayer en el Ágape del domingo. Decía, estoy aprendiendo que todo lo que me turba y me saca, no sé exactamente sus palabras, pero es con lo que yo me quedé, todo lo que me saca de mi relación con Abba, allí le pido que adopte esa parte de mí, que haga realidad su adopción en mí, en esa área, ¿no? Entonces se me hizo una revelación que a ella le está siendo dada para vivir, una revelación práctica, y que va conectada a esto que está aquí. Comprender la realidad eterna e incambiable. Quizá podamos decir, bueno, ya está dicho en eterno, pero está enfatizado, de que Abba se ha responsabilizado de mí. Considera eso, hasta dónde ya tu corazón lo cree, ¿sí? Y hasta donde tu corazón lo cree, hasta allí tu corazón descansa. Y tiene seguridad. Entonces, ¿qué si todavía mi corazón no lo cree al 100%? No pasa nada. Estás en la promesa y ahí viene el asunto de hacer uso de tu autoridad y libertad. Reconozco que no descanso todavía en ti, Padre, en esto y en aquello y en lo que sea, y gracias porque tú vas a traerme a tu reposo. Entonces, de entrada, el siguiente asunto que nos debe quedar claro en cuanto a nuestra participación en las obras de Dios es que nuestra participación es en quietud y es en reposo. Isaías 30. Vamos a tomar el tiempo de encontrar específicamente el versículo. Creo que es el versículo 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué tal? ¿Cómo no está fantástico eso? Sí, no en esfuerzos y en crisis, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Isaías qué? 30:15. 30:15. Ajá. Ok. Ahora les voy a leer lo que sigue, porque está hablando
Esta es la parte en el capítulo 30 donde Dios habla del alfarero y todo el juicio que ha atesorado Israel con su rebelión, su necedad. Y cuando Dios dice, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto ustedes huirán sobre corceles veloces. Por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la semejanza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos. O sea, es un capítulo muy importante, todo su contexto, y fui guiado a incluir un poquito del contexto para que veamos el contraste, ¿sí?, entre elegir aprender a vivir el descanso y la quietud o el reposo para permitir la salvación y entender la salvación como la operación divina por la cual soy hecho igual a Jesús. Entonces, todo lo que en mí está operando al revés de Jesús, necesito ser salvado de eso, ¿sí? Pero las condiciones, y ya estamos empezando a conocer a Abba. Él no cambia sus métodos, Él no cambia su manera de hacer las cosas, porque son perfectas. Y entonces, para que Él opere, yo tengo que llegar aquí, a descanso. Yo quisiera hacer un comentario. A mí Dios me dio oportunidad de estar compartiendo estudios bíblicos en las empresas donde hay gente de diferentes iglesias, y cada persona llevaba su Biblia y leía los versículos en sus Biblias. Entonces, ese pasaje en particular a mí me dio mucha luz entender un compañero que era testigo de Jehová y lleva su Biblia. Ese versículo dice, en conversión y en reposo será vuestra salvación, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, ¿no? Entonces, esa palabra en conversión se me hizo muy interesante y muy reveladora, porque porque se me hizo como muy activa, ¿no? O sea, realmente es estar entregando, por ejemplo, si surge temor, estar entregando ese temor, ¿no? Si surge cualquier otra cosa así parecida, estar entregándolo y estar confiando, ¿no? Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, a mí me pareció algo muy revelador cuando yo estuve participando de estos estudios, ese tipo de revelaciones que me hacía Dios con Biblias de otras diferentes a las que yo estaba acostumbrado a leer, ¿no? Gracias. Lo cual habla de esta acción, de esta elección, ¿verdad? La elección de participar. Entonces, te das cuenta que esto es algo que está ocurriendo constantemente. Todo el día, todos los días.
o estamos viviendo el fruto del Espíritu, que es el resultado del proceso de la salvación, o todavía no. Y entonces, ¿qué necesitamos? Vivir el proceso de la salvación. ¿Te das cuenta? El proceso de la salvación opera para hacerme libre de todo lo que me estaba esclavizando, destruyendo, etcétera, etcétera. Y entonces se manifiesta el fruto del Espíritu. O ya puedo vivir el fruto del Espíritu o necesito vivir la salvación, pero eso ocurre en reposo. Fuera de reposo no ocurre. Y esto explica por qué algunas crisis las complicamos y las extendemos innecesariamente, porque no entramos al reposo. Y mientras estemos pegando de brincos y reaccionando a cosas y a personas y a situaciones y a circunstancias y no nos permitimos la sencillez de lo que nuestro Padre ha provisto, ¿no? Es que es asombroso, ¿sí? Y empezar a entenderlo es algo maravilloso. Adelante, Helen. Cris, yo lo que he experimentado como estar en reposo, en tranquilidad y reposo es, y lo he experimentado así, que no saber nada, o sea, no argumentar yo nada, por las circunstancias, por lo que estoy yo viviendo, y no adelantarme a cosas, que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro, o que si le voy a decir esto, o que si le voy a decir el otro. Y yo he experimentado eso que dice en la palabra, que en tranquilidad y reposo recibo salvación, es de esa manera, de no darle a mis pensamientos y esperar, y mejor yo me digo a mí misma, no sé nada, y no sé lo que tú vas a hacer, lo que tú tienes, y para mí eso es como entrar en reposo. Bueno, les quería compartir esto. Gracias, Helen. Maravilloso, maravillosa esa enseñanza del Espíritu Santo a tu vida y nos sirve a todos porque es renunciar a tus obras intelectuales, ¿no? A lo que sabes y renunciar a que otros sean los que te digan. Porque ese es otro gran defecto humano. No es que dice fulano, dice sutano, dice perengano, dijo. Y hacemos eso aún con la Biblia. Es que Pablo dice, es que Pedro dice, es que Mateo dice, es que Judas dice, es que Juan dice. ¿De veras? ¿Dónde dice que la palabra de ellos se va a cumplir en tu vida? O agarramos un contemporáneo, no es que dice el hermano fulano. ¿Y qué? ¿Te das cuenta? No. Es la palabra de Dios. Hechura suya, hechura suya. Eso debe despertar poco a poco un celo en tu corazón por ser santo y santa a Dios. Soy hechura tuya, Padre. Nada más. Quiere decir que no escucho, no, claro que escucho lo que Dios me va a hablar por medio de fulano, sutano, claro, eso es diferente, pero mi corazón no está viendo qué dice fulano, sutano, sino, Padre, ¿qué me dices tú? ¿Te das cuenta? No estamos hablando de volvernos estas personas que, no, entonces yo no oigo a nadie, porque si Dios no me habla a mí directamente, no. Es clarísimo en la Escritura que somos un cuerpo y que el Espíritu Santo nos ministra por medio de la interacción de los miembros. Lo está haciendo aquí ahorita. Pero qué triste sería que salgamos, es que dijo Félix, es que dijo Cristóbal, es que dijo Marcos, es que dijo Estrella, es que dijo Helen. No. ¿Te das cuenta? Ahí apagamos la obra de Dios. Tenemos que renunciar a ambas cosas. Es que yo pienso, es que yo sé, o es que me dijeron. No, es exclusivamente tu palabra. Y qué bueno que me la digas a través de mi hermano, mi hermana, de la Biblia, de la manera que quieras. Voy manejando y Estrella nos contaba fue a un parque, ¿no?, recreativo,
Y viendo las ballenas, Abba le está hablando su palabra. Magnífico. ¿Te das cuenta? Entonces es muy bonito entender esto que Helen que nos comparte y que el Espíritu Santo nos puede mostrar en sus palabras. Es parte de reposar, es renunciar a lo que sabes, a lo que piensas, a lo que crees, para escuchar. Maravilloso. Entonces ya llevamos un paquete este día, ¿no? De cosas importantísimas. Porque, fíjate, ahora, si entiendo, yo estoy aprendiendo a usar mi autoridad y mi libertad en mi relación con Abba, en mi relación con el Espíritu Santo, con Jesús y con todos los demás. Y para que yo le permita hacer sus obras, Él establece que Él no va a trabajar en mí, no puede cumplir su palabra en mí, si no estoy en reposo. ¿Sí? Y no puede fortalecerme si no estoy en quietud, que es totalmente contrario. Si quieres estar fuerte, pues haz ejercicio, ¿no? Y no estoy hablando de la aplicación física de eso, pero es el concepto. Échale ganas, échale ganas. Sí, Josué 1:8 dice, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todos los mandamientos que Jehová tu Dios te ha ordenado. Viejo pacto, antiguo pacto, obsoleto. Hoy es ser vivificados por el Espíritu Santo. Y las reglas del juego son reposo, quietud. Allí está la operación de Dios. Entonces, ¿cómo colaboro? Vamos a platicar de eso un poquito. Comenten si esas son las condiciones, ¿cómo entro a su reposo? ¿Cómo entro en esa quietud? ¿Quién quiere comentar? Yo entiendo que tiene que ver con el proceso de fe que nos has estado comentando y platicando, de escuchar a Dios. A mí me ha pasado en un par de ocasiones que estando llenando mi botella de agua, como no alcanzo a ver bien, la lleno con una jarra y en un par de ocasiones se me ha desbordado el agua de la botella, ¿no? Y en ese momento he escuchado a Abba decirme, así me voy a desbordar de ti. Y ha sido maravilloso esa experiencia, ¿no? Y bueno, creerla y confiar en ella es algo fabuloso, ¿no? Gracias. Entonces, lo que el Espíritu Santo te está enseñando, fe, estar en fe que resulta de oír a Dios, conversar con Él, es como entras al reposo de Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Helen. Sí, como les comentaba, iba unido a mi fe, bueno, a la fe que Dios me da, es el reposo. Yo le creo, yo decido creerle que Él va a hacer lo que tenga que hacer y entro a ese reposo y a esa paz que Dios me da en lo que viene su promesa. Entonces, es ahora como ahora yo estoy viviendo esta fe
y entro a ese reposo y ya no le doy lugar a mis pensamientos ni a nada de eso, sino que digo, ya no sé nada y entonces espero en ti, pero es con esa fe la que espero en él. Sí. Gracias, Helen. Félix. Sí, viene a mi mente el evento ocurrido al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las causas? Este es el contraste, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que impidieron al pueblo entrar en el reposo de Dios? ¿Sí? Entonces el Señor, el Espíritu Santo clarifica allí, pues fue desobediencia una de las cosas, y lo principal es que no supieron escuchar a Dios o no quisieron escuchar a Dios. Por eso el Espíritu Santo dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, como ese pueblo, ¿no? Que eso quedó como un ejemplo para nosotros. Dice, ellos no entraron en el reposo de Dios por no escuchar al Espíritu Santo hablarles y desobedecieron. Es lo que puedo comentar. Gracias, Félix. Estrella. ¿Qué nos comentas? Y creo que es maravilloso ver lo que Dios nos está enseñando, ¿no? Su respeto hacia nosotros, su voz, ¿verdad? Que si estamos siendo uno con Él, ¿verdad? La mejor manera en que lo puedo describir, no podemos escapar de escucharla, ¿verdad? Porque está constantemente hablándonos. De todas las acciones de nuestra vida, yo oigo afirmación, oigo cuidado, oigo peligro, oigo constantemente, ¿no? Y hay que estar dispuesto de ahí a tomar los pasos necesarios, ¿verdad? Para hacer las decisiones, porque eso es lo que yo tengo que hacer. Ya no es esforzarme, ya no es cumplir, ya no es trabajar en el sentido de lograr, sino es permitir, recibir, ¿no? Permanecer. Puras P's. ¿Se fijan? P. Permitir, bueno, no una es R, recibir y permanecer. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Lo que está haciendo papá en nuestras vidas. Me encanta. Me encantó lo que dijo Marco ahorita, su testimonio de la botella de agua, ¿no? Fíjate con qué cositas Dios nos habla. Uh-huh. Así me ha hablado a mí constantemente, ¿no? Y puede ser que sea una cosa insignificante para otra persona, pero para él fue un mensaje enorme, ¿no? De esta manera me voy a desbordar de tu vida. ¡Wow! ¿No? ¡Qué hermoso! Yo estaba gozándome en esa profecía sobre la vida de Marco. Y aunque estás perdiendo la vista, hermano, tu vista espiritual se está agrandando, se está haciendo enorme, estás viendo cosas que nunca habías visto. Y eso es maravilloso, de los regalos que Dios nos da, ¿no? Nos permite perder unas cosas, pero que nos abren los ojos a otras, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Gracias, Estrella. Pues podemos ver en todo esto el fundamento operativo de Dios. Y quiero añadir otro concepto más a esto del reposo. Si tú vas a cirugía mayor, te tienen que inducir a estar quieto, a no sentir, por medio de la anestesia, ¿no? Es sacarte de tu estado consciente para que permitas
que se lleve a cabo la intervención. De otra forma, es imposible. Y nuestro Padre no nos saca de nuestro estado consciente, eso es lo maravilloso. Él tiene una manera superior de hacer las cosas, de traerte a una conciencia de paz, de fe, de confianza, para que allí puedas descansar y estar quieto. Es decir, porque se trata, hay un paralelo, ¿no?, entre una cirugía física y la operación de la palabra de Dios en nosotros, y está en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Puedes poner ahí que cualquier bisturí humano, ¿verdad? Y que penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero para que haga su operación finísima, perfecta, para hacernos como Jesús es, tiene que traernos a reposo y a quietud. Y qué bonito que ya todos estamos entendiendo. Reposo es un producto de la fe. Entonces, ¿qué hago? Recibo fe. ¿Cómo? Escucho a mi Padre. Busco escucharle. Y cuando Él te dijo, Marco, se te derrama la botella, y el viejo Marco se hubiera frustrado, y el hijo escucha de su papá, así me voy a desbordar en ti. ¿Qué siente ese corazón de hijo? ¿Frustración o gozo? Paz, etcétera. Cuéntanos, ¿qué sentiste? Bueno, fue dual el sentimiento, porque mi esposa estaba al lado mío y me dijo, estás tirando toda el agua. Y entonces yo le dije, no, no es toda, es una poca. Pero sentí mucho gozo de la promesa de Abba, de decirme que así se iba él a desbordar de mí, ¿no? Gracias. Entonces, te das cuenta, el producto de la voz de Abba siempre te va a vivificar. Aun cuando esa voz viene a confrontarnos con cosas en nosotros que están mal, pero siempre te va a vivificar y te va a hacer descansar. Entonces, entender que esto es una elección, ¿sí?, que está sujeta a ti, es el punto clave de todo esto. Esta elección la manejas tú, la manejo yo para mí, y así va a ser. Ese es un aprendizaje enorme, porque si vemos los 3 cuadritos que tenemos ahí en la hoja, el cuadro rojo dice Dios se ha invertido todo. Dios ha invertido todo, y no está mal escrito. Dios se ha invertido todo, completo, para el momento en que llegaría a mi vida la invitación a la adopción. Si yo elijo recibirle, ahí está la parte mía. Entonces, ¿qué sucede? Él procede a cumplir su promesa en mí. Pero ahora este cuadrito, este pequeño diagrama, lo podemos entender mucho más ampliamente. Sí, porque es todo un proceso, ¿no? Es un proceso que inicia en la elección de escucharle. Cuando Él te habla, entras en fe, fe produce descanso, y en descanso eres salvado o salvada.
Él opera su promesa. Muchas veces queremos que esto sea así como instantáneo, el ya no recurrir, ¿no? Es decir, ya no reincidir. Sí tuve paz, pero la próxima vez que sucedió ya no la tuve. Ya reaccioné mal. ¿Qué sucedió? Pues elegí vivirlo fuera de fe, ¿no? En lugar de procesar. Es que ¿por qué sigue sucediendo? Porque va a suceder tantas veces sea necesario para que tú entres en su reposo y permitas que Él haga sus obras en ti. Cuando eso que nos ha sacado de quicio, nos ha movido el tapete, nos ha provocado, nos ha tentado, ya no funcione, pues ya no hay necesidad de que esté allí. Viene lo que sigue, ¿sí? Y esto es muy importante comprenderlo, ¿sí? Para no frustrarnos. Porque hoy lo que hemos visto, vamos a resumir en esta sección que estamos empezando a recibir, es que lo que Abba está realmente haciendo en nosotros, sí está atendiendo este asunto que provocó la situación, pero está haciendo mucho más. Está enseñándonos a creerle, está enseñándonos a ser libres, está enseñándonos a usar nuestra autoridad, está enseñándonos a ser amados, está enseñándonos a descansar. ¿Ya te das cuenta? Y hay mucho más que está ocurriendo, todo unido a X situación. Conforme empiezas a entender eso, puedes descansar más. Puedes decir, Padre, gracias porque eres fiel. Esto es fidelidad. Esto no es abandono, es tenerme ignorado. No, es fidelidad el que me permitas vivir estas cosas contigo. Que todo esto, mis hermanos, es algo fantástico. Es poder ver que todo está dado. Este cuadro rojo insiste otra vez en recordarnos del pacto. ¿Y por qué dice que Él se ha invertido todo? Porque Él mismo está dándose a nosotros. Para Él eso es lo que es ser tu papá, es darse a ti eternamente para que tú vivas lo que Él es. Y darte todo lo que Él ha creado, como su hijo o su hija. A mí cada vez... Y esa es provisión. Sí, adelante, Marco. No, nada más comentar de las dos últimas charlas que has dado, que eso es provisión. Darse Él completamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué va a resultar de esta verdad escrita en nuestros corazones? Pues que ya nos vamos a saber provistos, ¿sí? En lugar de necesitados. Y eso es una vuelta completa al esquema en el que vivimos anteriormente, ¿no? Con muchas necesidades en lugar de llenos de provisión. Entonces podemos ver que Abba está haciendo una obra asombrosa que incluye mucho más de lo que hemos contemplado esta mañana, pero nos requiere a nosotros, nos requiere en una conciencia de fe y en una libertad para elegir, porque Él quiere fortalecer tu voluntad, no quitártela.
¿sí? Él no quiere hacer de ti una persona debilucha que todo el mundo la manipula y vive en confusión y en inseguridad. Eso no es Jesús. Jesús tiene la voluntad más fuerte que nadie. Y su elección es ser uno con el Padre. Eso es como Él usa su voluntad. Y entonces tu voluntad tiene que ser sacada de esclavitud, donde era rebelión. Por eso el esclavo es rebelde, porque no se vale estar en esclavitud y hay que rebelarse. Hay que hacer una revolución para salir de esta situación, porque no hay otra manera. Ese es el corazón humano, ¿te das cuenta? Y eso es empeorado por la manera en que somos criados en nuestros hogares, por la manera en que funcionan las instituciones humanas, etcétera, etcétera. Todo va a lo mismo. Ser hechos hijos ahora es sacarnos de todo ese arraigamiento terrible y traernos a libertad, verdadera libertad, donde ya no hay lógica, no hay razón para ser rebeldes. Entonces podemos entrar a vivir mansedumbre en lugar de rebelión y necedad. ¿Te das cuenta? Entonces toda la obra de Dios va desarmando una naturaleza y sus razonamientos para traernos a participar de la naturaleza divina. Vamos a colgarle una coma aquí a la cosa. El video va a estar listo pronto y será muy bonito que lo volvamos a ver y sigamos recibiendo y permitiendo que esto no se quede en sesiones, sino se quede escrito por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Marco, te voy a pedir que des gracias por esta sesión, por favor. Gracias, Abba, por todo lo que nos has hablado en esta sesión, y gracias por tu provisión, porque estamos entendiendo que eres tú mismo dándote a nosotros a cada instante, todos los días de nuestra vida, todas las horas, todos los momentos. Y qué maravilloso es poder comprender esto y poderlo vivir contigo y en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, gracias. Vamos a seguir disfrutando a Dios. Nos vemos.